tengan ninguna duda. Segunda. Tercera. Cuarta. En Sí, la tercera sí había una duda entre todos, por el tema de, en los apuntes dice Lamarck como que es el ideólogo de la teoría de la evolución y la selección natural, como que está todo muy pegado y no sabíamos bien cuál era la respuesta que le teníamos que decir correcta. La respuesta correcta, la número 3, en realidad es Darwin, ¿sí? Porque, claro, Lamarck fue predecesor de Darwin, pero cometió varios errores cuando quiso hablar de la teoría de la selección natural. Errores que después sí Darwin los corrige. Entonces, en realidad, la respuesta correcta ahí tendría que ser Darwin, ¿sí? Bien. Listo. 4. 5. 6. Y acá también, profe. Sí. ¿Quién? ¿Quién me habla? Ludmila y yo, no sé, que hable Ludmila si quiere. O es la misma. Ludmila. Decime. Ludmila. No, profe, que yo en las 6, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Yo tenía la duda de cuál era, porque había una parte que hablaba del INE, ¿puede ser? Sí. Si no me equivoco, sí, acá está, me estaba buscando. Pero como no estaba del todo segura, lo había buscado por internet Claro. y aparecía otro, No, que era el que establecía. no. Vos guiate, no busquen por internet porque probablemente se van a hacer un lío terrible. Quien Sí. establece la primera clasificación de los reinos en realidad fue Aristóteles, ¿sí? Pero después Linné o Linneo, porque se puede decir de las dos maneras, Linné o Linneo, es quien incorpora a los minerales en la siguiente clasificación. ¿Está? Profe, yo también me mareé con esa y cuando busqué me salía que era un estadounidense, Robert Whittaker. Sí, no. Ustedes básense en lo que está en el apunte. Porque si se. Claro, como yo lo que hice fue un resumen de toda la parte de los personajes en la biología, obvio que si van a buscar en diferentes libros, van a aparecer diferentes personas. Es así. ¿Se entiende? Entonces, por eso ustedes se basan en lo que está en el apunte. ¿De acuerdo? Entonces, No vayan a buscar internet porque se van a hacer mucho lío. entonces fue el INE, entonces, profe. Claro, el primero fue Aristóteles y después Linné. Ah, bueno, gracias. Bueno, seguimos entonces. 7, 8. Profe, la siete cuando dice cuándo son sus postulados se refería a las tres, a las tres menciones de la célula que decía Slater y Schwann, ¿no? Claro, son 4, no 3. Ah, sí, cuatro, tiene razón, 4, sí, está bien, claro. sí. 4 conceptos. Sí, son conceptos, postulados, porque en realidad como es una teoría, ¿no? Toda teoría tiene postulados, ¿no? Pero está bien, son conceptos, es lo mismo, es lo mismo. Pero son esos, sí. Joana, ¿estás siguiendo? Joana, ¿te fuiste? Bueno. Bien, seguimos entonces. ¿Qué número era esa? La 7. La 8, 9. Profe, una pregunta de la 8. ¿Era
Hawk, ¿no? La que describe la primera vez la célula. Robert Hooke, sí, Sí. exacto. Genial, gracias. 8. La 9, la 10, Yo, profe. sí. La 10 cuando dice el estudio de la estructura del hígado. Cuando habla de estructura, habla de los tejidos, entonces es a la anatomía microscópica. No, ahí a lo que está refiriendo es al tamaño del órgano. Claro, sí, es la anatomía macroscópica, pero no porque se refiera a los tejidos, sino en realidad porque se refiere al tamaño del hígado. Yo al hígado lo puedo describir Entonces mirándolo. sería anatomía macroscópica, porque yo lo puedo ver. Exacto, perfecto, sí, Gracias. sí. 11, 12, bueno, la 12 ya la repetimos 3 millones de veces, ¿no? Sí, profe, yo me la aprendí de memoria esa vez. Sí, seguro. 13, 14, bien, pensaba que en esas dos iba a haber dudas, pero muy bien, muy bien. 15, 16, 17, Yo, media boluda la pregunta, pero ¿las funciones del oxígeno es dar la vida? ¿Cómo es? espérate que le doy entrada a Brisa. Ahí voy, ya te contesto. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Brisa? Ya me habían avisado, ¿eh? Ay, Sí, perdón, ¿quién me estaba hablando? ¿Yara? No. Yo, profe, ¿A dónde te fuiste? No te encuentro. acá. Ah, ahí estás, Pilar. Sí, sí. Es que La- me los veo corriendo del lugar todo el tiempo. Sí, las funciones del oxígeno, no sé cómo decirlo, ¿es dar la vida o no sé cómo? en realidad, acordate que el oxígeno es digamos, es la fuente de energía de la célula, Sí, ¿no? Porque el oxígeno lo vimos cuando vimos respiración celular, ¿te acordás? Así sí. que en realidad la función del oxígeno es la energía. Gracias. Profe, y en el tipo de sustancia tendríamos que poner que es inorgánica, ¿no? Claro, es una sustancia inorgánica, perfecto. Profe, yo puse que la función es la función del oxígeno es la obtención de energía en los nutrientes. ¿Está bien? ¿O lo tengo que cambiar? Sí, no, está bien, está perfecto, sí, sí. Sí, porque el oxígeno tiene relación directa con la energía. Está muy bien. Gracias. 18, 19, 20. Acá está mi duda, profe. Yo tengo anotado que los lípidos no tienen monómeros porque no tienen unidades repetitivas ni nada. Entonces, no tienen. Está perfecta la respuesta, Ok, porque gracias. la está justificando. ¿Ves que yo ahí pongo justificar las respuestas? Ujú. O sea, que me contestes, no, los lípidos no tienen monómeros. Yo seguro no me voy a quedar con eso. Te voy a Claro, preguntar, viste, que yo les decía el otro día, siempre voy a estar preguntando, ¿y por qué? ¿Se claro. entiende? Y las funciones, ahí tendríamos que poner, sí, lo que, para que está hecho, digamos. Claro, las Para funciones que de sirve. regular la temperatura corporal, ser reservorio de energía y todas esas funciones que vimos, claro. Ujú. Gracias, profe. Yo puse, profe, que, bueno, estaba compuesto por un ácido graso y un alcohol. Perfecto. Bueno, ahí también está justificando, porque me decís que no son unidades repetitivas. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Son diferentes. 21, 22, 23,
Yo, profe, en la 23, donde dice ubicación del ARN, no supe qué poner. Y vos ahí vas a tener que, primero ves que dice tipos, ¿no? Entonces, hablándome de los tipos, de los 3 tipos de ARN, vas a tener que hablarme de la ubicación porque es diferente. Porque el ARN mensajero era el único que se encontraba dentro del núcleo, pero después salía al citoplasma. En cambio, el ARN de transferencia y el ribosómico ya directamente están en el citoplasma. Claro, porque yo tenía eso y abajo tenía escrito que el ARN se fabrica dentro del nucleolo. Entonces no sabía qué poner. Claro, sí, fabricar se fabrica en el nucleolo, pero cuando se diferencian los 3 tipos de ARN, cada uno tiene una ubicación distinta. Los otros 2 tienen la misma en el citoplasma, ¿no? Listo, Yo tengo, profe, como que está yo tengo escrito como que está en el núcleo y después en el citoplasma, ¿puede ser? Ese es el mensajero, no te olvides. Ese es el mensajero, que es el que se ubica dentro del núcleo primero para copiar al ADN, pero después que lo copió, sale y se va al citoplasma. ¿Está bien? Sí. No estás muy convencida, Luzmila. ¿Sí o no? No estoy tan convencida porque en realidad no tenía escrito así, pero después vuelvo a mirar el video y lo termino de copiar bien. Bueno, perfecto. 24. 25. 26. En la 26 sí, profe, tengo la duda. Solo le menciono los pasos. ¿Qué estructura se compromete? No. Claro. ¿Cuáles son las estructuras? Perdón, Dulce, estamos hablando juntas. ¿Cuáles son las estructuras que van a hacer que se produzcan todos esos pasos? Pues yo digo, usted solo quiere que le mencione el paso ribosómico, el cisternal, el de transporte que esté en el citoplasma, condensación, acumulación, no se los describo. ¿Y dónde se produce cada uno de ellos? Ahí vas a nombrar la estructura. Porque la pregunta 30 es más o menos parecida, por eso teníamos duda de cuál era la respuesta para la 26 y Sí. cuál era la respuesta para la 30. Es la misma. Es la Es misma. la misma. Es la misma. Gracias. 27. Profe, tengo una duda. No. Acá estoy. No entendí y no encontré cómo logra el núcleo y el citoplasma intercambiar sustancias. Ahí tenés que describirme a la membrana nuclear. ¿Te describo solo eso? Describís la membrana nuclear porque está formada por los complejos poronucleares, ¿sí? Y a través de esos complejos poronucleares se produce el intercambio. Gracias. Ya me perdí el número. 28, profe. Ahí vamos. 28. 29. 30. Esa es la que es igual a la otra. 31. 32. 33. 34. 35. Yo, profe, en esa tengo una duda. Sí.
Yo puse por citocinesis ahí, pero no sé si No. es eso. No. ¿En qué fases se separa el material genético? Cuando se habla de material genético, estamos hablando de los cromosomas, ¿no? Que son los que... ¿Puede ser en la profase 1? No. Yo tengo la interfase Y en la etapa etapa S. S. Acuérdense que yo se los dije, cuando se los expliqué, se los dije un poco también como regla memotécnica. Ana siempre separa. Ana siempre separa. Entonces, ustedes acuérdense que es en la anafase donde se produce la separación. ¿Sí? Ya sea en la anafase de la mitosis, en la anafase 1 de meiosis 1 o en la anafase 2 de meiosis 2. Pero siempre es anafase. ¿Está? Entonces sería anafase y en la etapa S, Anafase, claro. porque yo lo tengo como interfase, por eso. Sí, profe, yo también. Yo me acordaba de la regla memotécnica y cuando lo leí en el resumen dije, ¿por qué interfase? Como No. que me quedó la duda eso. No, interfase nada que ver. Listo. No. Entonces, anafase y la etapa S. Claro, sí. Listo. Gracias. Bueno, yo ahora después que terminemos, que ya nos falta poquito para terminar las preguntas, después les voy a decir cómo yo voy a tomar, ¿sí? Voy a agarrar algunas de ellas, de estas preguntas, y les voy a decir un poco cómo es que voy a tomar, ¿sí? Para que ustedes se den la idea, o sea, que estén más seguras, ¿sí? Más seguros. La 36. 37. Profe, acá tengo otra duda. Sí. En la estructura de la célula que interviene, ¿vendría a ser el centriolo? Porque se Perfecto. divide, se estira y... listo. Claro. Porque yo tenía la duda y el otro día, no me acuerdo quién había preguntado, y habían dicho como si era la fibra elástica, y la fibra elástica vendría a ser el uso. Entonces como que era más de lo mismo. Entonces el centriolo es el que lo forma. Claro, la que tiene las fibras elásticas son los centríolos. Entonces, cuando están juntos, están unidos por esas fibras elásticas. Cuando se separan, esas fibras elásticas se estiran y ahí se forma el uso. Listo, gracias, profe. 37, no, ya está, 37 ya está. 38. Profe, disculpe, el uso pasa a ocupar el lugar del núcleo, ¿no? Ponele, sí. Porque también pregunta dónde se ubica. Entonces, Claro. No, es que sí, se ubica entre los dos centríolos. El núcleo después desaparece. Sí, podría ser que queda en ese lugar. Claro, porque queda como en el medio. No, claro, lo que no te tiene que confundir es que no es que el núcleo desaparece porque se forma el uso. No, en el dibujo que usted hizo, el núcleo ya está como abajo por irse. Claro, está bien. 38. ¿39? ¿40? ¿41? ¿42? Bueno, ahora pregunto yo. ¿Quiénes no terminaron aún el cuestionario? Yo, profe. Yo tampoco lo pude terminar todavía. Yo, profe. Yo también. Bueno, hay varios. No, digo esto porque, claro, yo fui pasando preguntas y me daba cuenta de que quizás al final o las últimas no podían decirme nada porque no las habían contestado todavía, ¿no? Como ya no tenemos más días, entonces proponerles, yo sé que ustedes se manejan mucho en el grupo y está muy bueno eso, pero si no lo pueden llegar a resolver en el grupo, ¿sí? No duden en mandarme un mensajito por WhatsApp, en el grupo que yo estoy con ustedes en WhatsApp, que yo, si en el grupo no lo pudieron resolver, porque por ahí nadie lo sabe,
cosa rara, pero bueno, puede pasar. Entonces ahí me escriben y yo, aunque sea un audio, les mando como para aclarar, aunque no sea el día que nos corresponde, no importa. Si no les contesto enseguida, tengan presente que por ahí estoy en el consultorio o algo y no les puedo contestar. Pero si no, yo les voy a contestar y cualquier cosa me pregunta, porque las últimas a lo mejor no llegaron, ¿no? Gracias, profe. Bueno, ¿cómo yo voy a tomar? En algunas, ustedes, por ejemplo, la 24, que dice, ¿qué organela provee de energía a la célula y por qué? Ese por qué yo creo que va a estar presente en casi todas. No lo escribí, ¿no? Pero en las que se puede justificar el por qué, obviamente que siempre espérense de mi parte esa pregunta final, ¿no? Cuando se puede justificar, qué sé yo, a ver, alguna que no tenga sentido justificar. La 16. ¿En qué partes divide el eje sagital al cuerpo? Y ahí no va que le pregunte por qué. ¿Qué sé yo por qué? No sé. O sea, Yo le iba a preguntar eso, porque yo había puesto nada más que divide en izquierdo y derecho. Y claro, por ahí me resulta muy cortita la respuesta. Y no, entonces Profe, yo ahí puse que se generaba como una simetría, que usted ya nos había dicho anteriormente, como la simetría bilateral. Claro, sí, ese es un agregado que vos le podés hacer tranquilamente a la respuesta. Pero en realidad esa... ¿Quién fue la que me dijo antes que era muy cortita la respuesta? Yo, profe. Florencia, claro, Sí. Sí, en realidad hay respuestas que son muy cortitas y son muy puntuales, donde no vale que yo les pregunte, ¿y por qué? Y yo qué sé por qué me van a decir, no sé, porque hay derecho e izquierdo, no sé. No hay una explicación, ¿se entiende? Pero después sí, después hay algunas donde yo ahí les puse el por qué después. Estoy buscando alguna otra. Profe, yo tenía una duda con la primera pregunta. ¿Nosotros ahí tenemos que decirle simplemente que son fácticas o decirle tipo son fácticas porque las ciencias formales dicen que tanto? Explicarles también lo que son las otras ciencias, pues yo supuse solamente que eran fácticas, pero también me entró la duda de poner si eran formales, ¿por qué no eran formales? No, vas a tener que definir qué son ciencias formales y qué son ciencias fácticas, claro. Okay. O sea, ahí va la... Para mí en la 1 son las dos. Yo puse las dos. Porque yo en el apunte que tengo, cuando lo escribí, y lo vi al video también para ver si estaba errada en algo, dice que hablaba usted que decía que eran tipos de ciencias y ahí hacía como una rama de las dos, de las fácticas y de las formales, que las fácticas son nuestros sentidos, nuestras experiencias sensoriales, y las formales que no necesitamos de los órganos, de los sentidos. Yo puse que son ciencias fácticas porque habla de los hechos más de la realidad, como las ciencias naturales y eso. Claro. No, estoy mirando el apunte a ver dónde pudo haber estado la confusión. Claro, fíjate que en el apunte dice, la ciencia en general, ¿sí? Se clasifica en dos grandes grupos, en ciencias formales y en ciencias fácticas. Y ahí defino qué son las formales y qué son las fácticas. Pero si ustedes me tienen que contestar dónde ubicarían a las ciencias biológicas, tienen que decir en ciencias fácticas. ¿Se entiende? Porque es la... Perdón. Sí, está bien. Sí, Los formales se tendrían que mencionar. ¿Cómo? Las ciencias formales, podés mencionarlas diciendo que son subjetivas, pero la respuesta es que son fácticas, ¿no? Claro, ahí va. Yo lo que puse ahí es que clasifica la ciencia en general. En general. Pueden ser formales o pueden ser fácticas. Pero después las ciencias biológicas entran dentro de las ciencias fácticas. ¿Está? Y si yo ahí pregunto, porque no sé si está, que dice sí, ¿por qué? ¿Ven? Ahí está el por qué. ¿Por qué? Porque investigan métodos basados en las experiencias sensoriales. Claro, porque utiliza los órganos de los sentidos, obviamente. Claro.
me había olvidado que otro pedacito que había agregado de lo que había dicho, que en las fácticas, bueno, después de lo que leí, dentro de ellas podemos ubicar a la biología, ¿no? Sí, ay, aguárdenme un segundito que me está llamando el teléfono, ya, ya estoy. Chicas, ¿alguna me puede tirar la definición de formales? Trabajan con conceptos que no derivan de experiencias sensoriales y no se necesita de los sentidos. Ejemplo, matemática y lógica. Gracias. $100. Acá estoy, Es que estaba esperando un llamado y no sé si era ese, pero se cortó. Bueno, si vuelve a llamarme, me interrumpo un segundito. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Esto de lo fáctico y formal ya quedó. Tenía algo en la cabeza para decirles y se me fue con esto del llamado. Bueno, no sé, ahora va a volver. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda que me quieran preguntar? Profe, ¿cuántas preguntas va a tomar a cada uno? Y no, eso depende del momento, depende como vea que van contestando. Como yo les dije el otro día, si yo veo que le hago una pregunta, no sé, a Pilar Olivera, le hago una pregunta, me contesta bien. Le hago 2 preguntas, me contesta bien. Le hago la tercera pregunta y probablemente termino ahí el examen, porque ya me doy cuenta que con diferentes preguntas ella me pudo contestar, ¿sí? En cambio, si yo le digo a Vanina, Oliva, bueno, ahí parecido el apellido, le digo a Vanina, le hago una pregunta y me la contesta bien, le hago una segunda, me la contesta mal, le hago una tercera y me la contesta mal, y probablemente le intente hacer una cuarta, a ver si puedo ayudarla a que pueda probar. ¿Se entiende? O sea, por eso depende mucho de... Sí, Dulce, está perfecto. Depende mucho de cómo ustedes estén respondiendo. De eso va a depender la cantidad de preguntas que les haga. Pero ni duden que con la cantidad que son, nunca van a hacer 10 preguntas a cada una. No llego, no puedo. No, es imposible. Y por eso es que esta modalidad de haber hecho el cuestionario viene bien, porque si ustedes, vieron que son preguntas concretas y ustedes me tienen que dar respuestas concretas, ¿sí? Es más, por ahí saben un montón, pero un montón, y de repente, no sé, ¿qué tipo de sustancia es el oxígeno y qué funciones tienen? Bueno, me contestan, el oxígeno es una sustancia inorgánica y la función es intervenir en la obtención de energía para la célula. Pero además hay otras sustancias inorgánicas, como puede ser el agua, y las funciones del agua también son, probablemente yo las corte, ¿sí? O sea, ya está, sí, genial, saben un montón. Pero el tema es que son un montón y para tomar oral, si no llegamos. Entonces yo ya me doy cuenta quién sabe y quién está como tan valiente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No, por ahora no, profe, porque yo llegué hasta 30, así que después seguramente le tire las 12 que me faltan por WhatsApp.
12 preguntas por WhatsApp, no, Dulce, no. Escuchen una cosa, también si quieren preguntarme por el Classroom también, o sea, yo el Classroom lo abro todos los días. Hoy no voy a subir nada porque ya no hay más nada para subir. Pero si a ustedes les conviene más o les es más cómodo preguntarme a través del Classroom, también por ahí les puedo contestar. O sea, usemos todos los medios habidos y por haber, ¿sí? O por el grupo de WhatsApp o por el Classroom. Si tienen una duda y no lo pudieron resolver, me lo preguntan y nada. Lo que pasa es que el WhatsApp para mí es como más rápido, ¿no? Jefe, Sí. ¿podés responder la pregunta 9? ¿Cómo se denomina la relación entre dos especies en la cual una se beneficia y la otra se perjudica, pero podrían vivir separadas? Bueno, en este caso, si una se perjudica y la otra se beneficia, eso es parasitismo, ¿sí? Y el parasitismo podía ser facultativo u obligado. Eran las dos Es facultativa, ¿no? Claro, y es facultativa porque justamente dice, pero podrían vivir separadas. Podrían vivir separadas. Entonces la respuesta podría ser, es una relación interespecífica, porque pregunta qué relación tiene, que es parasitismo y facultativa. Perfecto, sí, sí, está muy bien. También puede ser un tipo de simbiosis. Claro, es una forma de simbiosis, pero lo que pasa es que ahí si vos me contestás es una forma de simbiosis, te voy a pedir que me la expliques, ¿entendés? O sea, no Sí, me... yo la tengo así como simbiosis y explicada. Claro, o sea, no me voy a quedar con que es una simbiosis, claro, pues hay un montón que son simbiosis, ¿se entiende? Entonces, ahí sí tenés que ser un poco más específica en la respuesta, ¿está? Pero no se preocupen, porque si ustedes son muy generalistas con la respuesta, yo me voy a encargar de pincharlas como para que me sean un poquito más claras. Sí. Profe, perdón. Yo tengo que es simbiosis facultativo parasitismo, pero recién dijeron otra palabra que no la llegué a notar. Yo dije que era interespecífica. Esa. Las relaciones. Ahí está, No, listo. claro, todas son interespecíficas, todas. Listo, está bien. Entre especies diferentes. Listo, gracias. Bueno. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos despedimos. Las preguntas de las cavidades, hay que decir qué cavidad es, pero sin los órganos, o los órganos también los quiere. No, los órganos no, porque todavía no vimos eso. Más que nada, en esas preguntas, más que nada, ahí yo voy a evaluar si ustedes están bien ubicados. Bien. ¿Entienden? ¿Qué es ventral? ¿Qué es dorsal? Eso más que nada. Bueno, listo. Bueno, ahora tienen que ponerse a estudiar todo esto. Recuerden que ese día, como se van a armar grupos chiquitos, ¿sí? Yo en este momento tengo a 32 personas. Si todos se presentan, probablemente sean 8 grupos de 4 cada grupo, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, los grupitos son chiquitos. O sea que yo los voy a tener mejor visualizados que ahora. Con eso estoy queriendo decir que si bien permito que tengan el cuestionario, la hoja del cuestionario, no tienen que tener las respuestas. ¿Sí? Y yo me doy cuenta si están leyendo. Eso como para que lo sepan. ¿Sí? Así que la idea es eso. Cámara encendida. Acá yo tengo un montón de gente con cámara apagada. Por supuesto que ese día es condición absolutamente fundamental e imprescindible, cámara encendida. No se puede, no está permitido tomar un examen oral con cámara apagada. Ténganlo presente más que nada por si tienen que resolver algún problemita técnico, que por eso no pueden tener la cámara encendida, chicos, ¿eh?
Eso es importantísimo. Y bueno, y al ser grupos chiquitos de 4 personas más o menos, nada, o sea, voy como manejando bien visualmente la situación. ¿Está? Entonces, más que nada, yo les dejo tener las preguntas del cuestionario porque sé que muchas veces se ubican, ¿no? Viendo la pregunta, esta era el número 7, pues yo no les voy a decir, decime la 7. Como ahora, por ejemplo. No voy a hablar de números en ese momento. En ese momento voy a hacer la pregunta como corresponde. ¿Sí? Voy a decir quiénes establecieron la teoría celular y cuáles son esos postulados. Entonces, capaz que si yo se las largo así, sin el número, como están acostumbrados visualmente a seguir el orden de los números, a lo mejor se pierden un poco, pero bueno. Por eso les dejo tener el cuestionario. Solamente el cuestionario, no la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Nosotros vamos a poder buscar la pregunta en la hoja. ¿Cómo? Va a decir, o sea que nosotros vamos a poder buscar la pregunta en la hoja del cuestionario. Claro, por eso, como yo no les voy a decir, a ver, sí les puedo, no es que no se lo voy a decir. No es que soy mala y no le digo el número. Lo que pasa es que como es más formal el momento del examen, yo no le voy a decir, a ver, contestame las 5. Nada, o sea, yo le voy a decir cómo se denomina el tipo de alimentación que necesita un sistema digestivo y un proceso de la digestión. Si de repente no tienen el cuestionario ahí porque están en algún otro lado y no lo tienen y me preguntan, profe, ¿qué número era esa? Y yo le voy a decir, es la 5, no pasa nada. ¿Está? Bueno, el martes que viene, ¿cuál era nuestro horario normal? ¿Alguien se acuerda? De 5 a 8. Sí, 5 a 8. Ah, de 5 a 8. Bueno, tengan previsto por alguna otra cosa que ustedes hagan en ese horario, como nosotros normalmente nos conectamos nada más que 1 hora o 1 hora y pico, tengan previsto para ese día que probablemente, si es necesario, se usarán esas 3 horas de la cursada para tomar. ¿Sí? Capaz que terminamos antes, pero lo digo más que nada para, como están acostumbrados a que yo los libero antes, por ahí tienen alguna otra actividad o algún otro compromiso, bueno, tengan presente que ese día es probable, si es necesario, que se tome el examen durante las 3 horas de la cursada. Generalmente Sí. nunca. Sí. Va por orden alfabético, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, igual, eso no les tiene que preocupar a ustedes porque se tienen que conectar todos juntos para que yo les pueda tomar el presente. ¿Está? Yo tomo la asistencia primero y ahí mismo voy dividiendo los grupos. ¿Está? Pero no sé, por ahí ese día se me ocurre hacer uno del principio, uno del final, qué sé yo. No es que sí o sí va a ser no especulen con eso. Porque No, igual hay chicas que trabajan también, si se pueden adelantar, por más que tengan apellido con Z, que se adelanten, no hay problema desde ese punto. No, si hay alguna persona que tiene alguna, qué sé yo, no sé, tiene turno con el médico justo a las 7 de la tarde y está al final de todo de la lista, me lo plantea ese día y yo, por supuesto, no tengo ningún problema de intercambiarla con alguien que voluntariamente le pueda ceder su lugar y decir, bueno, yo le cedo mi lugar y me voy más tarde, y que me tome más tarde, ¿sí? No, por supuesto que las contemplaciones se van a tener presente, claro. Bueno, entonces, las cartas están echadas. El martes espero llevarme la mejor de las sorpresas. No les quiero meter presión, pero eso es lo que espero. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos por eso, ¿sí? Vamos por eso, porque realmente sea un muy buen examen de todos.